Dejamos un poco la charla Ok. de federalismo. Para empezar, buenas noches a Gaby. Obviamente, como Ujú. siempre, tenerte es un lujo. Gaby, buenas tardes al resto. Les presento a Gabriel Colmé para los que no lo conocen. Es, entre otras cosas, es consultor político, es doctor en ciencia política, es profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, es director del marketing, del máster en marketing político de la Universidad Autónoma de Barcelona, que es el primer máster que hubo en España. Gaby, no me acuerdo ahora bien la fecha cuando empezó, 2000. pero En el después 2000. vinieron todos los que hoy ven Sí. las réplicas, los copiadores, o sea, nosotros, después venimos nosotros. Qué va. Para nosotros es un honor. Gaby también ha sido concejal del Partido Socialista de Cataluña en el Ayuntamiento de Barcelona. Ujú. Ahora está a cargo del Instituto de Ciencias Políticas, también de la Diputación de Barcelona. Como les dije, sigue en la Universidad Autónoma también de Barcelona. Es el equilibrio justo entre la práctica y la teoría, ¿no? Es una persona que tiene muchísimos libros, que se ha destacado mucho en el aspecto teórico, pero que también ha tenido la valentía de ir a la realidad y probar si entra o no toda esa teoría en la realidad. Así que para nosotros es un gusto, es un honor tenerte en esta primera edición del Diplomado Internacional en Comunicación y Liderazgo que organizamos junto a Concilium, junto a la Cumbre Mundial de Comunicación Política, junto a la Universidad Camilo Sela. Ahí está Vicente Tayano, que es otro de los directores, ex ministro de Desarrollo Social de Ecuador, Gaby, que te está Ujú. saludando. Vicente, no sé si querés decir algunas palabras. Aquí, Vicente, ya veo. No sé si me escuchan, ¿todo bien? Sí, Perfecto. sí, Estoy sí. probando equipo nuevo, así que No, estoy en no una pasa oficina nada. nueva, así que por eso, Ujú. más bien no, Gabriel, un placer. Muchísimas gracias, Bobo, por la invitación, por generar este tipo de espacios para toda la comunidad que se ha inscrito en este diplomado y obviamente también abierto. Gracias a todos los chicos por estar acá conectados, por hacer tiempo, además de esta clase magistral que ha gestionado Bobo, que estamos todos muy contentos de que allá, a pesar de la diferencia horaria, pues estés con todo el tiempo, Gabriel, para poder impartirnos todos tus conocimientos. Así que muchísimas gracias por estar aquí y por el tiempo. Bienvenido. Sin más prólogo, Gaby, todo Ujú. tuyo, por favor, adelante. Muy bien. Muy bien, pues muchas gracias por la invitación. El horario nunca ha sido un problema para los noctámbulos, por lo tanto, la verdad es que sean las 11 de la noche aquí o las 12, cuando el coloquio es interesante y la compañía es interesante, el horario no es lo importante. Yo quería hablar de una idea, de un concepto que, bueno, seguramente lo conocéis, pero hace tiempo, bastante tiempo, que le voy dando vueltas a esta idea, no a esta idea, a lo que nos está pasando en las democracias consolidadas, que es lo que yo llamo la democracia de opinión o la democracia de audiencia. La evolución del parlamentarismo, del espacio político, del debate, que siempre históricamente había sido el Parlamento, el Congreso, lo que Lipset llamaba la arena política, históricamente era donde se producía el control del gobierno, el debate entre los partidos, entre el gobierno y la mayoría y la minoría. Poco a poco, con la irrupción en los años 60 de la televisión y obviamente en este siglo XXI con ya la consolidación de las redes sociales, todo este espacio clásico cada vez ha quedado un poco, diríamos, relegado en segundo término. ¿En qué sentido? En el sentido de que los parlamentos se están convirtiendo cada día más no tanto en un espacio de diálogo o debate, de confrontación de las ideas, sino en un plató de televisión. Es decir, que no hay un debate como se estilaba antiguamente, de contraste, sino que toda la estrategia de los partidos es que su líder haga exactamente un discurso o una interpelación al presidente del primer ministro, para entendernos, o al presidente, o como funcione los sistemas
políticos en Ecuador, que es presidencial, por lo tanto es diferente, pero en todo caso el espacio parlamentario, lo importante no es lo que se dice entre unos y otros, sino qué va a salir como corte de las noticias del día. Por lo tanto, las estrategias no son tanto qué voy a debatir, sino qué voy a decir para ser como mínimo noticia y tener ese corte importante que sea, diríamos, ese mensaje que voy a enviar no a la oposición ni al gobierno, sino a mis electores. Es decir, voy a convertir ese espacio en un plató de televisión para alimentar de argumentos a mi electorado. Hay otra idea que es cómo los medios de comunicación, poco a poco, con el tiempo, se han ido convirtiendo en actores políticos. La pregunta que nos podríamos formular es quién fija la agenda política. Si el presidente de la República, el gobierno de la República, el Parlamento o los medios de comunicación. ¿Quién fija la agenda del día a día? Normalmente siempre hemos pensado, o se ha pensado, que los medios de comunicación era el control, el famoso cuarto poder, pero poco a poco se han convertido realmente en otro actor político que juega a ser influyente sobre los, diríamos, dirigentes y los gobiernos, ¿no? Aquí no deberíamos confundir la opinión publicada, que son los medios, con la opinión pública. Es cierto que los articulistas, etcétera, etcétera, construyen, influyen sobre la opinión pública. Recordad lo que decía Walter Lippmann: el que no está en los medios no está presente. Es decir, que el que no está presente en los medios no existe. Es decir, que toda la estrategia que estamos viendo en los últimos tiempos pueden ser los últimos 30 años, es estar vivos siempre en los medios, ser noticia. ¿Por qué? Porque si no estás, si no existes, si no das noticias, es decir, esos titulares, tu espacio electoral, tu segmentación electoral no te permite llegar a acceso, no te permite construir, cohesionar tu electorado para llegar en ciertas condiciones a las elecciones. Fijaros la evolución también de los partidos políticos. Si miráis Ecuador, la evolución de Ecuador y sus partidos políticos, históricamente seguramente eran partidos de masas y poco a poco se han ido convirtiendo en partidos que se llaman catch-all party, es decir, partidos atrapado todo. ¿Dónde nacen estos partidos? Nacen en el año 59, en un famoso congreso del Partido Socialdemócrata Alemán, que es en Bad Godesberg, donde el Partido Socialdemócrata llegó a la conclusión que, siendo un partido de clase marxista, con un programa maximalista, no llegarían jamás a gobernar Alemania. Y en ese congreso del 59 van a quitar el marxismo como un elemento básico, van a rebajar los tonos de su programa y van a posibilitar, con la renovación que van a hacer, que ese partido intente no ir solo a su clase social, sino abrirse a diferentes clases sociales que habían ido construyéndose con el estado del bienestar post-45. Esto dio lugar a un artículo de un señor que se llamaba Otto Kirchheimer, que hizo el análisis de ese congreso en clave crítica, diciendo: el SPD ha perdido sus esencias, etcétera, etcétera, etcétera. Y la definición que daba ese nuevo planteamiento de partido político era: este partido se ha convertido en un partido atrápalo todo. Como crítica, lo que no sabía es que acaba de definir lo que iban a ser los partidos políticos a partir de aquel momento. ¿Cuáles eran entre las características de crítica que hacía Kirchheimer? Es que a partir de ese momento el candidato se convertía
en el líder del partido, pero que no necesitaba el partido, porque se podía dirigir directamente a los electores a través de los medios de comunicación. Es decir, no necesitaba una base partidista para llegar al electorado, como habían dicho antes los partidos, puerta a puerta, los carteles, etcétera, los mítines, etcétera. Eso ya no era la base del nuevo partido. Es cierto que seguían habiendo a militantes y afiliados, pero en esa nueva lógica, esa gente se convertía en una infantería, pero no era la clave ni la parte más fundamental de ese nuevo partido. ¿Por qué? Porque ese candidato llegaba al electorado directamente, no necesitaba intermediario, cuando históricamente los partidos habían sido los intermediarios entre el espacio público y el espacio social. Esto en un sistema presidencial es mucho más evidente que en un espacio de sistema parlamentario, que los juegos de unos y otros son diferentes. Pero fijaros, incluso en el sistema parlamentario, este tipo de partido hace que los candidatos en España, en Alemania, en Italia, se conviertan en candidatos presidencialistas. Es decir, que todo recae sobre la figura de este candidato, ese líder, que se convierte en la imagen, en las ideas, en el símbolo del partido. Y esto es realmente el gran cambio a partir de los 60. Si además lo combinamos con la llegada a la televisión, Catch All Party más televisión da lugar a un nuevo espacio, diríamos, mediático dentro de la política. Fijaros, aquí la gran pregunta que se podría formular es: ¿qué es más importante dentro de un barco? ¿El capitán o la tripulación? Los de Catch All Party dirían que del capitán. Los de partido de masas dirían que la tripulación. En todo caso, lo que llamamos la marca, eso que sería el PSOE o el PP, en mi caso, y poned el nombre de los vuestros partidos en Ecuador, cuando las cosas van mal dadas, cuando no vamos bien, nuestro mínimo electoral nos lo da la marca, que es nuestro suelo electoral. Aquello que por mucho que te hundas, no te vas a hundir más de lo que tu marca te permite, es decir, X. En cambio, cuando ganas, normalmente es el valor añadido de tu candidato. Si tú tienes una base electoral que se amplía gracias a tu candidato que consigue atrapar a un espacio electoral más amplio. Esto es que se me está cerrando cada vez el iPad, con lo cual cada vez... Perdón, ¿eh? ¿Qué función tienen nuestros afiliados en esta nueva, diríamos, este nuevo panorama? ¿Son importantes? Muy importantes. ¿Por qué? Porque nuestros afiliados, esos que en principio parecería que estoy menoscabando diciendo no son nada importantes, lo importante son los medios, no es cierto. Porque en esta lógica que estoy describiendo de un líder candidato mediático, nuestros afiliados son nuestras antenas electorales en el territorio. Son nuestra infantería en la trinchera, en la primera defensa de nuestro proyecto. Y por lo tanto necesitan recibir constantemente argumentos, ideas por parte del líder o de otras personas del partido que a través de los medios le van a llegar argumentarios para poder defendernos. ¿Contra quién? Contra los otros afiliados que también van a recibir argumentarios para defender el suyo. Es importante este concepto porque si no enviamos argumentarios a nuestros afiliados, a nuestras antenas electorales, no nos podrán defender en el territorio. Si no nos pueden defender, se produce un fenómeno que fue descrito por Elizabeth Newman en los años 60, que se llama la espiral del silencio. Y esto es muy importante. Aparte de nuestra afiliación,
tenemos un segundo nivel de antenas electorales que también son muy importantes. Y esta segunda parte son las que llegan a un electorado que nuestros afiliados no llegan, porque son de partido. ¿Quiénes son? Es gente que sabemos que existen, pero no sabemos quiénes son. Es como diríamos, los gallegos dirían, las meigas, a verlas, haylas. ¿Existen? Pues no lo sé, pero a verlas, haylas. Es decir, las brujas, las meigas. No sé si existen, pero están. ¿Quiénes son estas personas? Estas personas son aquellas que están mucho más expuestas, o entre comillas, contaminadas a la exposición mediática, política. Estas personas son las que van a filtrar, reciben la información, la filtran y la van a devolver al grupo cercano, cara a cara. Esto no funciona a través de internet ni de WhatsApp. No, lo hacen face to face. Estas personas reciben un nombre que ya estaba en Lasserfeld en los años 40 y después Clapper en los años 60 definirá como líderes de opinión. Todos sabemos quiénes son los líderes de opinión. Todos habéis ido, compráis en sitios, veis a gente. Ellos no saben que son líderes de opinión. Eso es lo más divertido. Pero tienen algo que no tiene el resto de las personas. ¿Y cuál es este valor añadido? Es que tienen la autoridad reconocida por sus colegas de poder hablar de política sin que le lleven la contraria. Este es un nivel también muy importante cuando enviamos mensajes a nuestras antenas electorales políticas, es decir, nuestros afiliados. Lo importante es dar argumentos a estas líderes de opinión que son los que nos van a defender en el territorio y van a trasladar a gente que esto de la política les interesa poco, pero les interesa la opinión de esa persona porque le tienen la confianza. Y bueno, y le preguntarán, ¿y para las elecciones municipales, para intendente, para alcalde, quién? Pues para alcalde fulano de tal. ¿Por qué? Pues porque este va a prometer esto, nos ha dicho esto. Y la gente compra a esta persona que le tiene esa autoridad para vender ideas. Por lo tanto, muy importante que en esta lógica de catch-all party, de estructuración de argumentarios de opinión, de enviar mensajes a través de los medios, pensemos no solo que estamos dando argumentos a los nuestros como afiliados para que nos defiendan frente a otros afiliados, y por lo tanto es un debate político, y como debate político se contrarresta, sino a esos líderes de opinión que son nuestros en el sentido de color político, pero que tienen ascendente sobre espacios sociales que no les interesa la política, pero preguntan sobre política a estas personas. Fijaros, todo esto va construyendo lo que llamaba democracia de opinión, porque en el fondo, a ver, para que nos entendamos, la democracia de opinión no sustituye la democracia representativa. Podríamos pensar que sí, que estamos trasladando todo el pack democrático hacia audiencias, opiniones, etc. No, pero se complementan, complementamos, porque lo que va a salir del Parlamento, de los debates que vamos a hacer, etc., son espacios de argumentarios que vamos a trasladar a este espacio, literalmente, a ese mundo de opinión pública y opinión publicada. Sigamos. La lógica que estoy describiendo de los líderes de opinión es importante y clave en diríamos, en clave electoral, porque es el espacio donde vamos a movilizar y cohesionar a nuestro electorado. ¿A través de quién? A través de los líderes de opinión y de nuestros afiliados como antenas electorales. De ahí que una de las
los trabajos preelectorales o de preparación de una campaña permanente sea diseñar argumentarios y una guía de comunicación para llegar a toda esta gente. Cuanto más tengamos, diríamos, expandido esta mancha en el territorio, más tendremos posibilidades de llegar al día electoral con mucha más movilización de nuestro electorado, tanto partidario como no partidario, pero a través de los medios de opinión. El siguiente elemento importante es que a partir del análisis de encuestas cualitativos, lo que vosotros llamáis focus group, etc., a partir de poner en un mapa, por ejemplo, me invento, Guayaquil, la ciudad de Quito, si miráis y ponéis sobre el mapa vuestro electorado, los números electorales en las ciudades, y ponéis diríamos, una chincheta donde vive cada afiliado vuestro, inscrito, registrado, podéis ver si sois realmente un partido de masas o un catch-all party. Partido de masas diría, donde tengo afiliación, tengo voto. Tantos afiliados, tantos votos. En un catch-all party diríamos, aquí tenemos afiliados, pero tenemos más voto que no el espacio que ocupa el afiliado. Por lo tanto, sobrepasamos este espacio. Fijar nuestra radiografía electoral de dónde están nuestros espacios homogéneos en un territorio nos permite a nivel local pensar y diseñar los movimientos que va a hacer nuestro candidato sobre el territorio. Y no lo vamos a llevar donde no nos votan. Porque un candidato tiene 24 horas y no va a perder el tiempo en zonas, en distritos, en barrios donde no le van a votar jamás, jamás. Y vamos a dedicar a llevar a nuestro candidato donde realmente nos votan. ¿Por qué? ¿Qué estamos haciendo? Que vean a nuestro candidato significa 2, 3 años antes de las elecciones que estamos realmente cohesionando, movilizando, que vean al candidato, que lo toquen, que hable con ellos y cuando lleguen las elecciones y vuelva al territorio no pensarán, mira, este nos había olvidado hace 4 años y ahora que hay elecciones nos ven. No, esto se llama de manera, diríamos, poco científica, lluvia fina. Estamos regando el territorio con lluvia fina. Hacemos circular nuestro candidato arriba y abajo en los espacios donde nos van a votar. Y en los espacios donde hay fronteras y de lucha, ahí también. Pero no vamos a perder el tiempo en los territorios donde no nos votan, porque nuestro candidato no lo vamos a cansar yendo a distritos que por mucho que le llevemos no va a mover ni un voto. ¿Por qué? Porque la definición de candidato, no os lo pregunto, lo digo, tenemos que ponernos aquí en la cabeza que un candidato es un cajero automático. Es 7 días sobre 7, 24 horas. Eso es un candidato. Y si el candidato no acepta que es un cajero automático, no sirve como candidato. No hay fines de semana, no hay conciliación, porque quiere ser presidente de la República o quiere ser alcalde de Quito. Y cuando uno quiere ser eso, pues no tiene tiempo para otras cosas. Por lo tanto, cajero automático. A nuestro candidato no lo llevamos a sitios donde no lo votan. Lo podemos llevar cuando empiece la campaña, básicamente para que le vean y la gente piense que nos ha muerto, que existe. Pero esa no es nuestra estrategia. Nuestra estrategia es cohesionar y movilizar a los nuestros. Y después pensaremos en esos que llamamos indecisos.
pero no al principio los nuestros. Después pensaremos en los indecisos, esos que dudan, que no saben que van a votar a un lado u otro. Aquí, si me permitís, hay dos tipos de indecisos. Los indecisos de verdad, esos que se empapan de política, se lo leen todo, incluso se leen los programas, que son los únicos que se los leen. Esa gente va a tener tantas dudas porque ha leído tanto y está tan sobre, diríamos, radioactivos ya casi, que se abstienen, no votan, salvo que tengáis voto obligatorio y lo que van a hacer es voto nulo o voto en blanco. Los que nos interesan son aquellas personas que no les interesa la política. Y eso es lo que podríamos llamar ignorantes de la política. No me interesa la política. Pero esa gente son los que determinan las mayorías. Y esa gente los vamos a ir a intentar captar al final, no al principio. Y después vamos a pensar qué hacemos con nuestros oponentes. A nuestros oponentes no les vamos a hacer cambiar de opinión para que nos voten, obviamente. Pero vamos a pensar cuáles son los temas que irritan a nuestros oponentes. Y esos temas que irritan a nuestros oponentes, que los vamos a investigar previamente y vamos a buscarlo a través de focus group y encuestas, son los temas que vamos a poner sobre la mesa como debate. Porque preferimos que antes que nos voten, porque no nos van a votar, preferimos que no voten a los suyos y se vayan a casa. ¿Por qué? Porque la idea es que no es un seminario sobre participación política, sino que lo que queremos es ganar. Y por lo tanto, va ganando, se consigue movilizando a los nuestros, acaparando el máximo posible de indecisos e intentar que una parte de los otros, de nuestros oponentes, no vayan a votar. Y si es voto obligatorio, que voten en blanco, porque están muy enfadados con su partido y su candidato. Esto que explico, que parece tan fácil, no es nada fácil, en absoluto. Es súper complicado. Pero bueno, se tiene que pensar también estrategias en este sentido. ¿Por qué? Porque nuestros oponentes van a pensar exactamente lo mismo que nosotros. ¿Cuáles son los temas que irritan a nuestro electorado para desactivarlos? Y ahí es donde entramos a preparar los que se llaman temas de inmunización. Es decir, pensar los ataques que nos pueden hacer para inmunizarnos y blindarnos frente a esos ataques, para que nuestro electorado no se desmovilice. Todo esto en una lógica, como estáis viendo o estoy intentando explicar, en un mundo que ya no es el mundo que conocimos. Esto se ha convertido en un arma de destrucción masiva. ¿Por qué? Porque cualquier persona con esto se convierte en un periodista en potencia. Si antes teníamos el ciclo de 8 horas de tiempo informativo y si todo se acababa después de las noticias de la noche, hoy no. Hoy en cualquier sitio, a cualquier hora, te pueden hacer una foto, te pueden hacer no sé qué y cuelgan en las redes. Y ya eres noticia. Esto es un cambio fundamental en toda la estrategia histórica, clásica del mundo político. ¿Por qué? Porque estoy haciendo un anuncio de Apple, ¿no? Porque esto es una bomba de relojería. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado de preservar a nuestro candidato, que no haga durante el periodo X, no lo pillen en cualquier momento y se convierta en noticia en momentos que no debería ser noticia. Históricamente, si me permitís, los 3 momentos clásicos dicen que la radio nació con Roosevelt en los años 30, que la televisión entra en política después del debate Kennedy-Nixon y que Internet llega en política después de la campaña de Obama, del 8, pero sobre todo del 12.
A partir de aquí todo es diferente. No es que sea solo mediático de una democracia de opinión, sino que se convierte también en una democracia de control a través de unos medios que son las redes sociales. Y eso es otra dimensión. Otra dimensión, fijaros como ejemplo, qué pasó en las elecciones del 16 con Trump. Trump, en su, diríamos, la primera conferencia de prensa como presidente electo, si recordáis esa rueda de prensa, es cuando Trump le quita la palabra al periodista CNN y le dice que lo echa a la rueda de prensa y se enfrenta a los medios clásicos, el Washington Post, el New York Times, por liberales y por otros no lo soporta. ¿Por qué se puede permitir hacer esto? Porque en aquel momento, en su Facebook Live, lo estaban viendo en directo 4,5 millones de seguidores. Es decir, con su Facebook Live no necesitaba a CNN, ni al New York Times, ni al Washington Post. ¿Por qué? Porque tenía su espacio, su público en otro espacio que lo estaba viendo en directo y por lo tanto lo aplaudía. Echar a la CNN era echar al monstruo, a esos liberales izquierdistas que atacan a su partido y a su presidente. Y esto es un cambio radical. ¿Por qué? Porque los estudios que se hicieron después de esas elecciones decían que el segmento de 18 a 30 años de Facebook, ese segmento, el 62% solo se informaba de política a través de Facebook. No leían periódicos, no miraban las teles políticas, se informaban a través de Facebook. Y eso es un cambio radical. Radical. Es decir, que las campañas en Ecuador, en Estados Unidos y donde sea, a partir de esa época, las redes sociales se convierten en un espacio muy importante para captar el electorado. ¿Qué electorado? El electorado que va de 18 hasta casi 40 años. Aquí, obviamente, la fractura digital hace que el espacio de más de 70 años no cuente. Eso tienes que hacer campaña clásica. Pero ese mundo de las redes sociales, el Telegram, el TikTok, etcétera, etcétera, es un mundo donde va a habitar en el futuro la política. Una política que, fijaros, en ese espacio de redes sociales no hay moral ni ética, no hay reglamentación, no hay regularización, no hay ninguna norma. Con lo cual ahí es un espacio libre para las fake news, para la posverdad y para hacer correr todos los bulos y las mentiras posibles y que una parte de ese espacio se lo crea. Me parece que, bueno, dejaría un poco para el debate, pues llevo mucho rato hablando y aparte el Real Madrid se acaba de clasificar para la final de la Champions porque ha ganado 3-1 en la prórroga, con lo cual me acaban de dar el día, pero bueno, el Liverpool siempre nos salvará o no, conociendo el Madrid es capaz de ganar la Copa de Europa sin ningún problema. Por lo tanto, relajémonos del fútbol y hablemos, si os parece, si tenéis preguntas, comentarios de todo este, diríamos, río de temas y de conceptos que he ido abocando aquí durante los últimos, diría, 40 minutos. Adelante. Muchas gracias, Gabriel. Me anoto para la primera pregunta. Los que quieran hacer preguntas lo pueden dejar en el chat o levantar la mano y nos vamos turnando. Justo ayer tuvimos una clase en el diplomado sobre la comunicación de crisis. Un poco hablamos sobre todo el caos que nos generan las redes sociales y te quería preguntar un poco cómo se abordan las fake news desde las redes, que muchas veces tienen más viralización la propia noticia falsa que después la desmentida, ¿viste? Es como que es algo que ya queda impregnado y quizás en todo el transcurso de, bueno, discuto si la salgo a desmentir, si no la salgo a desmentir, cómo, cuándo, va perdiendo un poco la noticiabilidad y queda la fake news, ¿no? Como diría que en Houston tenemos un problema. Porque cuando atacan con fake news es muy complicado.
muy complicado, porque tienes que luchar para desmentir algo que ya corre y que es retuiteado y se convierte en bola de nieve. Y eso, el gran especialista en esto fue el propio Trump, que era capaz, me parece que en 4 años hizo 55.000 tweets, que obviamente al ser el presidente se convertían automáticamente en noticia, ¿no? Entonces aquí, luchar contra esto, solo hay una manera de luchar contra esto, que es que los propietarios de la red social, es decir, Facebook y Twitter, tengan los cortafuegos, ¿no? Que esto es mentira, esto lo bloqueo. El problema es que Twitter lo acaba de comprar un señor que se llama Elon Musk y no sabemos qué va a hacer con Twitter. Y esa es la gran incógnita, porque Twitter realmente ahora es un espacio de mucha influencia, mucho más que otras redes, aunque por ejemplo Facebook, etc. Mis alumnos de 19 años de primero de carrera, cuando les pregunté en qué redes estaban, Facebook para ellos ya no existe, es muy antiguo. Están en otras cosas, están en Twitch y cosas así, ¿no? Pero Facebook, la fake news, es decir, lo que antes llamamos mentira puro y duro, el único que lo puede bloquear es los que son realmente los propietarios de Twitter. Es decir, oiga, al propio Trump le bloquearon la cuenta. Tanto Twitter como Facebook los bloquearon porque empezó a decir barbaridades y bloquearon al expresidente de Estados Unidos, se quedaron tan anchos. Entonces, eso, fíjate, como no hay ninguna regularización, no hay normativa, porque las redes sociales y ese mundo se presupone que es el espacio a la libertad, pero claro, el problema del espacio a la libertad cuando pueden ser bots, es gente no identificada, no es gente que dé la cara. Todo esto es un espacio, diríamos, un poco oscuro y cuando te atacan por esta vía tienes un problema. Literalmente un problema. Y darle la vuelta a esto es es complicado. Hay community managers que se dedican a rastrear todo esto y buscar quién está detrás, ¿no? Pero cuando te tiran una pedrada y te dan en la cabeza, duele. Y lo único que puedes hacer es ir a la enfermería y que te cure. Pero luchar contra una fake news tienes un problema. Porque normalmente están muy bien diseñadas, muy bien preparadas. Incluso ellos mismos, esto lo hacía Podemos en la época, cuando empezó, para que tú deseas trending topic, envías lo que va a ser el tweet a unas 700 personas y te dices que a las 7:03 tiene que salir esto todos juntos y creas la bola. Y esto se prevé, se diseña y se hace para convertirte en trending topic. Ya no te cuento si envías un fake news y aplican el mismo criterio. La bola es destructiva, es como una bomba de relojería aplicada a la persona que sea, ¿no? Perdón por lo que me he enrollado mucho. ¿Cómo hacer un plan de comunicación de crisis? Gran pregunta. Esto, no, hacer plan de comunicación de crisis, a ver, esto sí, no, pero a ver, hacer un plan de comunicación de crisis depende de la crisis. Si no es de redes sociales, realmente es mucho más, entre comillas, sencillo, ¿no? Si es de redes sociales, tienes que intentar minimizar lo máximo posible el destrozo. Y contraatacar y construir tú también lo mismo que han hecho los otros, contraatacar con exactamente tu noticia y desmentir y explicar cuál ha sido, pero fíjate, ya vas a la contra. Si lo hacen bien, lo que harán es primero darte con la derecha, cuando tú reacciones, automáticamente le dan con la izquierda con otra fake news y para ampliar la fake news y vas a ir siempre a remolque de lo que te vayan diciendo los otros. Entonces, una crisis de estas características, pues, en fin,
los expertos, yo no soy un experto en comunicación de crisis de redes sociales, diseñan cómo contraatacar para bloquear todo esto, ¿no? Una gestión de comunicación de crisis más clásica, te han pillado con no sé qué, o bebiendo, o no sé qué. Esto, bueno, hay unos protocolos, bueno, diseñas protocolos y buscas cómo darle la vuelta a la crisis, ¿no? Y al problema que ha suscitado lo que haya pasado. También hay súper expertos que ganan un montón de pasta. Por ejemplo, una señora que se hizo muy famosa después en una serie de televisión, que era la directora de comunicación de Bush padre, que después hizo un libro que se llama Escándalo. Y es esto. Esta señora existe, fue la que asesoró a Mónica Lewinsky cuando el escándalo, por ejemplo, y escribió un libro que no explica tanto sus casos, sino temas de gestión de comunicación de crisis. Y esto es esta señora famosísima, que no me acuerdo cómo se llama, me acuerdo de la serie, y el título se llama así, Escándalo. Si queréis os busco cómo se llama la señora. El presidente Bush padre dijo que era una crack, que era todo cierto, salvo que tuvieron un lío con él. Como pues sabéis que Escándalo, ella tiene un affair con el presidente de los Estados Unidos. Pero eso es gente que gana mucho dinero para solucionar crisis de verdad, de todo tipo. Con lo cual os animo a especializaros en gestión de comunicación de crisis. ¿Más preguntas? Espera que... Mónica. Sí, a mí hay un tema que me interesa sobremanera, que es el voto joven, ¿no? Perdón, el voto joven, sí. El voto joven. Todo ese, bueno, estamos hablando principalmente de, no sé, del segmento de 16 a 24 años, que hoy, por ejemplo, leía un libro con una introducción a la aplicación de las neurociencias en la política, ¿no? El marketing político, y decía justamente, bueno, que cuanto más desinformado estaba, más permeable era, ¿no? a la influencia, y sobre todo porque estamos hablando, y sobre todo de redes sociales, que es como los chicos por donde se comunican, ¿no? Porque se informan, exposiciones, estamos hablando de segundos, ¿no? Para crear una imagen y que esa imagen perdure y que después lo que triunfe sea justamente la emoción antes de la razón. También lo que por ahí observamos es que ni siquiera hablan de políticas, que se comunican por emoji, por memes, ¿no? O sea, es muy difícil llegar. Yo lo que le quería preguntar es, bueno, una recomendación o qué es lo que se está viendo. Bueno, en Argentina tenemos un fenómeno muy fuerte que es el de Javier Milei, ¿no? Que está movilizando muchísimo a los jóvenes, que es como una cuestión muy pública de un populismo de derecha, digamos, como sí hay en Europa y hay en Estados Unidos, pero que en Argentina hasta acá veníamos viendo también más fenómeno de populismo de izquierda, ¿no? ¿Cómo ve usted? La pregunta sería, ¿cómo está viendo usted el voto joven? ¿Cómo llegar a ese segmento que es tan importante? A veces es la mitad de la población. Sí, sí. Como diría aquel, me gusta que me haga esta pregunta. A ver, tengo un colega que se llama Oriol Bartomeus, que hizo una tesis doctoral que está publicada en el CIS, en el Centro de Investigaciones Sociológicas de Madrid, en su colección de libros. Se llama El terremoto silencioso. Y es un estudio de generaciones, es un estudio generacional. Lo más interesante es el análisis que hace de ese segmento que acabas de nombrar. Él lo hace de 18 a 24 porque lo hace sobre gente que vota. Pero bueno, sería correcto el 16-24. ¿Cuáles son las conclusiones o lo que explica en este libro sobre esta generación? Algo que la verdad es que cuando lo explicó, lo leí, etcétera, etcétera, es muy preocupante. ¿Por qué? Porque es una generación, como diríamos nosotros, que no tiene recuerdo de voto. Es decir, nosotros partimos de una lógica de el recuerdo de voto y la intención de voto.
En el recuerdo de voto, como sabéis, desde Alma Univerba es la cultura cívica, las familias que son de izquierdas acaban siendo sus hijos o hijas de izquierdas, o peronistas, o de conservadores, etcétera, etcétera. ¿Vale? Fijaros si los jóvenes nacidos, criados, educados en un espacio peronista, radical, de izquierdas, no tienen ese espacio como propio. ¿Vale? Eso sería su recuerdo de voto. Yo he votado siempre peronista. ¿Por qué? Porque mi familia es peronista. Yo he votado radical. ¿Por qué? Porque mi familia es radical. En este caso, en España y en Cataluña, y después hablando con colegas extranjeros en Francia y en Alemania, es que no son diferentes. Esos jóvenes, el pasado les importa nada, porque ellos viven en el presente. Y básicamente viven en el futuro, pero básicamente en el presente. Es decir, lo que pasó hace 20, 30 años no es su problema. Entonces, tienen una actitud frente a la política que no les interesa como elemento primordial, es, a ver, ¿quién se presenta para intendente o alcalde del municipio X? Bueno, los miran. Y dicen, mira, me gusta este por lo que dice, por cómo es, y tal. Le voy a votar. Y le votan. En la siguiente elección, miran el espacio político y dicen, ah, mira, esta mujer, interesante, me gusta, de a voto. Y tú le dices, hola, perdona, acabas de votar a un partido de derechas en la primera y acabas de votar a un partido de extrema izquierda en la segunda. Hola. Y la respuesta es, y me gusta lo que dice, y me gusta lo que dice, y por tanto voto a los que me gustan por lo que dicen y por lo que son. Y tú entras en shock. ¿Por qué? Porque no han aplicado un criterio ideológico, ni han aplicado un criterio de tradición familiar, es decir, eso que es la familia, el recuerdo de voto. No. Han mirado, les ha gustado lo que veían, lo que decían y les votan. ¿Cuándo toman la decisión de ir a votar? En nuestro caso, como el voto no es obligatorio, pueden ir o no ir a votar. Y la comprobación es que deciden su voto en los 3 últimos días. Y pueden decidir su voto camino del colegio electoral o camino de la urna, que es cuando realmente dicen, vale, voy a votar a este. Cuando llega una elección y miran y no les gusta ninguno, no van a votar. No votan. Se quedan en casa. ¿Por qué? Porque no han encontrado aquel candidato o candidata que dicen, mira, esto que plantea, pues mira, estoy de acuerdo, pues le voy a votar. Esto distorsiona todos nuestros estudios y distorsiona de entrada las encuestas de proyección electoral, porque claro, tienes el 30% de indecisos que sabes que son estos jóvenes que no son indecisos, saben perfectamente lo que van a hacer, que es ir a votar. Lo que no tienen claro es a quién. Pero no son gente que no vaya a votar, no son abstencionistas. Y como diría aquel, es el pequeño problema que tenemos con la generación de 18 a 24 años, que puede llegar hasta los 30, porque ya sabes que eso de joven puede ser hasta que te vas de casa a los padres, entonces llegas hasta los 40. Pero bueno, los dejaremos en 24, sí. 18-24. Y es muy interesante el estudio de esta generación porque es un cambio radical de todo lo que nosotros históricamente sabíamos sobre los diferentes, diríamos, segmentos electorales y de comportamiento electoral. Y por lo tanto, tenéis que plantearos si realmente en Argentina ese segmento 16-24 es un segmento igual que el resto de segmentos de 16-24 del resto del mundo. Es decir, me importa nada la política, me importa nada las tradiciones familiares, me importa mucho el día a día, me importa mucho el espacio que tengo con mis colegas y
en función de lo que me diga el candidato o los candidatos, pues voy o no voy, lo voto o no lo voto. Y esto es un cambio, yo diría que muy importante, que tenemos que tener en cuenta para el futuro. ¿Por qué? Porque esta gente algún día tendrá 40 años. Y algún día esta gente serán los que van a gobernar. Y no está nada claro que esta gente se politice en el sentido que nosotros hemos sido politizados y nuestras futuras generaciones se han politizado, ¿no? Y es un gran interrogante de futuro. No sabemos qué va a pasar con ellos. Sí, lo único es que, bueno, tenemos el caso tan cercano del presidente de Chile, ¿no? Millennial, Sí, que claro. comenzó siendo así, un representante estudiantil, y hoy gobierna el país, y fue un vuelco tremendo que no se esperaba, ¿no? Y en la segunda vuelta encima consiguió la mayoría, impresionante. Pero fíjate, en Chile se produce también una paradoja que se podría dar en otros sistemas. Por ejemplo, me parece que en Perú también se dio, que es ¿cómo lo diría? Nos hemos polarizado tanto, el espacio se ha tensionado tanto, que en Perú y en Chile los espacios de centro y los espacios de moderados han sido destruidos. Y al final las dos opciones fueron las más radicales, para entendernos, las más extremas, ¿no? Porque en Chile gana un joven de 39 años comunista, extrema izquierda, frente a un candidato de extrema derecha, diría protofascista para no llamarle fascista directamente. Y eso en el Chile que conocemos o conocíamos era inimaginable hace 10 años o 15. Y si miras Perú, ves que los dos candidatos que se presentan pasa lo mismo. Son dos extremos. Por el centro, los moderados no existen. No tienen la oportunidad de expresarse. Y la pregunta es si vamos a este tipo de elección sobre espacios polarizados extremos, destruyendo a los moderados de centro. Y no sé si es una tendencia, pero en todo caso ha pasado ya en 2 presidenciales en América Latina. En Francia hemos visto que un partido como el partido de Le Pen ha llegado al 42%. 42%, que es mucho. Eso significa que esa mujer ha recibido votos de gente muy enfadada, de izquierdas, de centro y de derechas, aparte de los suyos de extrema derecha. Entonces, yo diría que lo que tendríamos que analizar es hasta qué punto existe el malestar, la cólera, el enfado de una parte de la sociedad que ve cómo se hunde debajo de sus pies el suelo. ¿Por qué? Porque las políticas económicas están pensadas en lógica macro y no en lógica micro. Es decir, que la economía puede ir como un cohete, por esa economía no les llega a ellos. Ese fue la clave para que Trump ganara en el 2016. Obama reactivó la economía americana, la macro, pero no llegó al espacio familiar. Es decir, que había gente que seguía siendo pobre con una economía a todo trapo. Y esos enfadados, esa gente excluida, son los que votaron a Trump porque les prometió que eso lo iba a arreglar él. Y este es el problema, que cuando alguien de tipo populista, de extrema derecha o extrema izquierda, entra en la lógica de que te voy a arreglar tu problema particular de tu familia, pues tienes un problema. Porque no bajas de la macro a la micro. Y si no bajas a la micro, tienes un problema. Y esto se comprobó en el 16, se ha comprobado en Francia y se va a comprobar en otros muchos países donde la macroeconomía se está, con la pandemia en Europa, la Unión Europea va a poner dinero. España, por ejemplo, va a recibir en los próximos años 140.000 millones de euros para recuperar la economía.
Sí, pero si ese dinero va solo a recuperar la economía y no a recuperar a los que se han quedado en la cuneta, entonces la extrema derecha va a ganar en España. Gabriel, estaba pensando mientras hablabas de cuál podría ser la única certidumbre que tenemos con este público joven que decía Mónica. Quizás podría ser válida una estrategia de última para que no voten a nuestro principal contrincante. No que nos voten a nosotros, pero que tampoco voten a nuestro principal competidor, ¿no? O El competidor. problema con los jóvenes es que no te escuchan al que le interesa y no les vas a hacer cambiar de opinión. A ver, para que los jóvenes, a ver, ¿cómo lo diría? Para captar la atención de los jóvenes y captar su voto, para entendernos, si vas a pensar la política, la economía, la macroeconomía y la vas a bajar a la microeconomía, vas a tener que hablar de sus inquietudes. Es una generación que, a diferencia de las anteriores generaciones, su futuro es incierto. Que no tienen claro si se podrán casar y tener un piso, una casa, y si podrán tener hijos, porque no saben cuál es su futuro. Cosa que sus padres y sus abuelos sabían perfectamente, que iban a trabajar, van a tener una familia, van a ir a comprarse, van a ir a tener un piso, etcétera, etcétera. En cambio, esta generación es la generación de la incertidumbre. ¿Por qué? Porque han estudiado, están muy preparados, pero no hay sitio para ellos. Y esa es la base de su desafección o de su afección en favor de discursos que puedan ser atractivos para ellos. Si tú quieres atraer a este espacio, tienes que atraerlo en su lenguaje para que entiendan que realmente estás pensando en ellos y darles una salida o soluciones de futuro. Que piensen que el futuro no está escrito, pero no está escrito en contra suyo, sino que es un futuro en positivo, no en negativo. Y que lo vean, que lo comprueben. No vale explicarlo y después no hacerlo. Y por lo tanto tienes que implementar políticas de acceso al trabajo juvenil, iba a decir, de jóvenes, es decir, de licenciados, de graduados, de formación profesional. Es decir, esa gente tiene que trabajar y encontrar trabajo, porque si no vas a tener una generación que va a estar mirando, pero vas a crear una generación de frustrados, que es lo peor que nos puede pasar a todos, para entendernos. Que los frustrados sean el futuro de un país. Y no quiero ser pesimista, porque todo tiene solución. Es cuestión de pensar las soluciones. Lo que no vale es, voy a hacer un programa que incluya a los jóvenes y que les vamos a dar trabajo y tal. No, eso no es, así no vas a captar a los jóvenes. Los jóvenes los captas si hablas con su lenguaje y de los temas que les interesan. Y que cumplas, lo más importante. Porque si no cumples, entonces se van a enfadar de verdad. Tenemos que asumir que los jóvenes no se van a movilizar y comprometer fuertemente en activismo político, o tenemos que seguir peleando por eso. A ver, hay gente que se activa políticamente, son los que se activan y que les gusta la política porque les va la marcha, pero la gran mayoría, igual que a los mayores, esto de la política no les interesa. No es nada atractivo. ¿Es atractivo un debate en el Parlamento? No. ¿Es atractivo un debate en televisión? No. ¿Es atractivo una tertulia política en la radio o en la televisión? No. ¿Por qué? Porque acaban gritándose y acaban diciendo de todo. ¿Hay diálogo realmente? No. ¿Hay intercambio de ideas y de conversación? No. Todo esto se ha perdido. Algún día alguien tendría que inventarse un programa de televisión o de debate político. Y ustedes tienen prohibido gritarse. He venido aquí a hablar, a confrontar. Y no a decir, tú eres más y tal. No, eso no me sirve.
Pero a ver quién es el guapo que... Entonces, una parte de la gente dirá, mira, esto es muy divertido, pues aburrido hasta el infinito. Me gustaba más cuando se pegaban. Y entonces sí que había marcha. Pero claro, los jóvenes no están politizados. ¿Por qué? Porque han nacido en un espacio ya de confort. El Chile actual no tiene nada que ver con el Chile que heredaron sus padres saliendo de una dictadura de Pinochet. Ni los jóvenes argentinos no tienen nada que ver con aquellos que sufrieron las dictaduras de Videla y compañía. ¿Por qué? Porque ya la democracia está consolidada. Y yo en clase, si hablo del intento de golpe del 23F del 81, ellos que han nacido en el 2003, les estoy hablando de una página del manual de historia que vaya rollo. Y tú dices, yo lo viví. Digo, no me quedo en cuenta. Si usted es un abuelo, me quedo en cuenta. Yo no tengo. Entonces, cuidado porque estamos intentando politizar o llevar a la política gente que todo esto que le explicamos, como decís vosotros, milongas, ¿no? Pues eso, ¿qué me estás contando? Perón, Evita, no sé qué es eso. Videla, eso es una página del libro de historia de Argentina, Videla. Y por lo tanto, ya no hablamos su lenguaje, porque sus intereses no están ahí, están en otro sitio. La gracia de un político o de sus asesores es descubrir, pensar cuáles son esos temas. Y no intentar hablar como ellos teniendo 50 o 60 años. Pues entonces quedas muy ridículo. ¿Por qué Obama hacía discursos tan, diríamos, frescos y jóvenes y tal? Porque el que le escribía los discursos tenía 26 años. Jon Favreau, 26 años. Entonces, si tienes a alguien que tiene 26 años y hace discursos a un señor que tiene una dicción y tiene una prestancia y una oratoria magnífica, quedas como un señor. Pero tienes que pillar a aquel joven que tiene esa edad de 26 y entiende a su generación para decirle al político qué temas son los que le interesan a los jóvenes. Bueno, yo regalo lámparas de Diógenes para que lo busquéis. Y cuando lo encontréis, avisad que yo también buscaré. Gabriel, muchísimas gracias por este encuentro. Yo siempre, los que ya me vienen escuchando, que son alumnos del diplomado, saben que valoro y digo abiertamente a toda la gente que nos viene acompañando. Ya te conozco de tu trabajo en el posgrado de Comunicación Política de la Universidad Católica Argentina, y para vos y para mí, que te tenemos ahí como docente, pero tanto para Vicente, que está acá con nosotros, Janina, María Gracia, los directores del diplomado, te agradecemos un montón, te valoramos un montón, sobre todo porque no todo el aporte profesional que tenés, sino por las ganas de estar siempre con nosotros. Así que gracias. Gracias a todos también los que se conectaron. Les recuerdo que la vamos a dejar grabada en la clase. Cualquiera que quiera pasárselo porque sea de interés el tema para cualquier conocido, nos lo puede pedir por las redes sociales. De nuevo, gracias. Y el resto de los alumnos del diplomado nos vemos mañana al mediodía, recuérdenlo. Gaby, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Una vez más. Gracias por el tiempo nuevamente. Gracias a todos. Y mañana en clase, chicos. Un abrazo. Muy bien, perfecto. Muchas gracias a vosotros y a disfrutar de la tarde. Yo me toca ir a dormir porque mañana tengo clase, por lo tanto, ya está. Muy bien, le he contestado una. ¿Cómo influyen las redes sociales sobre baños de grado? Esto tiene mucha tela, sí. No tenemos tiempo, lo siento. Porque si no, perdón, Alfredo, perdón que se nos pasó. Sí, pero sí, pero lo hablamos en otro conversatorio. Ok, perfecto. Muy bien. Seguro. Venga. Un abrazo. Buenas Muchas tardes. Gracias. Chao, chao. Adiós.